Como grupo vamos a explicar la elaboración del nylon 6,6 en forma casera o en laboratorio. Sabemos que el proceso industrial es un poco complejo, pero eh, no está de más explicar de la forma micro para poder tener el conocimiento de lo que hemos realizado como proyecto. Eh, los reactivos usados han sido el hexametilendiamina, el cloruro del adipoilo, hidróxido de sodio y hexano. Procedimiento: preparación de disolución orgánica. Se mide 1 ml de cloruro de adipoilo, luego se colocan 20 ml de hexano, se agitó durante 2 minutos en la agitación magnética. A la disolución del cloruro de adipoilo en hexano se le denomina disolución orgánica. Punto 2. Preparación de disolución inorgánica. Se pesa 1 gramo de hexametilendiamina. Luego se disuelve la hexametilendiamina en 30 ml de hidróxido de sodio a 0,5 moles. Se mezcló bajo agitación magnética hasta completar la disolución. A esta disolución de hexametilendiamina en disolución acuosa de hidróxido de sodio de 0,5 m se le denomina disolución inorgánica. 3. Formación y extracción del nylon 6,6. En este proceso se agregaba a través del gotero la disolución orgánica sobre la disolución inorgánica. ¿Por qué se hace así? Porque lo orgánico, en este caso, la función que va a tener va a ser un poco más, es lo que le va a dar la durabilidad y la elasticidad. Si pusiéramos de inorgánico a orgánico, no va a quedar ese nylon que luego vamos a ver cómo se está envolviendo, no va a quedar igual. ¿Y por qué no queda igual? Porque en este caso la densidad influye mucho, sobre todo de la inorgánica. Así hay que tener mucho cuidado al momento de colocar en el gotero desde la orgánica a la inorgánica, como podemos ver en el video. Si se echara de un solo la disolución orgánica en inorgánica, no va a quedar el resultado que se espera. Podemos darnos cuenta que se está formando ya una pequeña capa. Sobre la interfase se forma un material, como podemos ver. Se extrae el material con la ayuda de una pinza. Hay que tener mucho cuidado sin tocar el vaso. Lo vamos enrollando sin tocar en la superficie del vaso. Si se toca, se pega, porque es un material muy acuoso. Y podemos ver cómo se está extrayendo el nylon con mucha precaución y se le siguió echando gotas de la disolución orgánica a la inorgánica. Podemos darnos cuenta. Si en este caso, un ejemplo, tuviéramos
el descuido o el desconocimiento que mientras vamos echando la disolución orgánica a la inorgánica y le estamos mezclando, el componente como tal va a quedar, eh, podemos decirle, de una forma muy pegajosa, no con esa viscosidad a la que está saliendo de esa mezcla de la orgánica con la inorgánica, sino ya se forma como un pequeño plástico hecho bola. Podemos darnos cuenta que se está extrayendo de una forma muy delicada, y se ha adelantado el video. Para esto se recomienda tener mucha paciencia y sobre todo también tener habilidad, porque muchas veces, como sale viscoso y al tocar, puede tocar el vaso y puede dañar todo lo que se está realizando. Y bueno, sabemos que eso no termina. Y bueno, y tenemos ya el producto final. El producto final que como tal, ahí pesó aproximadamente entre 12, perdón, entre 12 a 15 gramos. Hay que lavar el producto con abundante agua para remover el monómero de hidróxido de sodio residual de lo que ha quedado en en el vaso, en el vaso de precipitación. Podemos ver. Puede secar el producto a temperatura ambiente o en un desecador. Tener mucho cuidado también con esto. Bueno, dentro de nuestro proceso para la obtención de nylon, tenemos que el reactor 1, que está conformado por butadieno a 80 kmol sobre hora a una temperatura de 35 grados centígrados. El cianuro, que está a 100 kmol sobre hora a una temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos el apodinitrilo, que está a 24 kmol sobre hora, un cianuro a 76 kmol sobre hora, que es el restante de 100 kmol sobre hora con el apodinitrilo, al igual que el butadieno, que es el restante el 80, con el 80 kmol sobre hora por el restante de 24 kmol sobre hora. Y todo esto está a una temperatura de 80 grados centígrados. Bueno, aquí en estado de referencia se dice que cada especie, cada compuesto, como el butadieno, cianuro y el adiponitrilo, se representan con una letra A, B y C. Todos estos están a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión atmosférica, y a la presión atmosférica de 1. Bueno, para realizar esto, para realizar este balance de materia necesitamos esta ecuación. Como sabemos que Q es la cantidad molar, que es igual a delta H, que esto es igual a un avance de reacción, a la entalpía de reacción, más la sumatoria de moles que se multiplica por la entalpía menos la sumatoria menos la sumatoria de la entalpía de la entrada. Bueno, aquí vemos que no tenemos el coeficiente estequiométrico, pero acá ya que vamos a calcular el avance de reacción, podemos escoger cualquiera de los dos reactivos. Y aquí escogemos el reactivo butadieno. Que bueno, aquí ya reemplazamos en la fórmula y se dice que el avance de reacción es igual a 56 kmol sobre hora menos 80 kmol sobre horas y menos 1 es el coeficiente estequiométrico. Ya, que esto nos da un valor de 24 kmol sobre hora. Bueno, aquí para hallar las entalpías específicas de cada especie en la entrada, aquí esta la borramos, la eliminamos, porque tenemos un estado de referencia que hace 25 grados centígrados y eso será igual a 0 y por ende se elimina. Ya. Una vez eliminado tenemos la fórmula, que aquí esta fórmula la hemos sacado y estos valores son sacados del libro de Felder de la tabla B2. Y esto reemplazando nos da un resultado de 925,8 kJ sobre kilomol. Acá la entalpía B
también es lo mismo, reemplazamos, también es sacada del libro de Felder y nos da un valor de 176,6 kilojoule sobre kilomol. Bueno, una vez hecho eso, volvemos a otro procedimiento donde hallamos las entalpías específicas de cada especie en la salida y lo mismo, reemplazamos datos, reemplazamos valores y nos da un total de 5.091,8 kilomol. Y lo mismo es en todos los procedimientos. En las entalpías se reemplaza, se ponen los valores, se suma, se multiplica y nos da un valor de 1.337,8 kilojoule sobre kilomol. Y bueno, para hallar la entalpía de reacción, todos los datos ya se vuelven a reemplazar y aquí nos da se dice que el producto es el adiponitrilo y el reactivo es el butadieno y el cianuro. Bueno, reemplazamos todos los datos, que esto nos da un valor, que esto nos da un valor de, que estos valores vienen sacados de aquí de la entalpía de información, que es el valor de cada que nos ha salido. Que esto nos da un valor de menos 2.403.392 kilojoule sobre kilomol. Bueno, una vez sacado eso, vemos acá que están todos los resultados con la fórmula puesta y nos dice que aquí nos da un valor de menos 0,83 E más 0,7 kilojoule sobre hora y acá menos 1,62 E más 0,4 kilojoule sobre segundo. Bueno, esto en el reactor 1 nos dice que esa es la cantidad que se debe retirar del sistema para que la salida que tengamos la corriente a las condiciones sean deseadas. Bueno, en el reactor 2 tenemos un butadieno a 56 kilomol sobre hora, un adiponitrilo a 24 kilomol sobre hora y un cianuro a 76 kilomol sobre hora, todos estos a una temperatura de 80 grados. Luego, en el N5 tenemos un apodinitrilo de 18 kilomol sobre hora, un cianuro de 76 kilomol sobre hora, un butadieno a 56 kilomol sobre hora, el hexametilendia a 6 kilomol sobre hora y el hidrógeno a 24 kilomol sobre hora y todos estos a una temperatura de 95 grados centígrados. Y aquí el hidrógeno a 20 kilomol sobre hora y todo esto está a una temperatura de 40 grados centígrados. Bueno, para realizar aquí volvemos a usar la misma fórmula que utilizamos en el anterior. Ya. Luego calculamos el avance de reacción, lo reemplazamos, que nos da un valor de 6 kilomol sobre hora. Aquí también para hallar las entalpías de las especies, las entalpías específicas de cada especie en la entrada, lo mismo también. Eliminamos, aquí está la fórmula, reemplazamos cada de estas fórmulas, de estos valores, son sacados del libro de Felder de la tabla B2. Bueno, en la entalpía A nos sale que nos da el valor de 5.091,8 kilojoule sobre hora. En la entalpía B nos da 1.943,1 kilojoule sobre hora. En la entalpía C, 1.337,8 kilojoule sobre hora y la entalpía D, 432,6. Bueno, para hallar aquí las entalpías específicas de cada especie de la salida, lo mismo. Reemplazamos los valores y en la entalpía A de las salidas nos da 6.017,6 kilojoule sobre kilogramos. La entalpía B, 2.296,4, la entalpía C, 1.581, la entalpía D, 1.876,6, la entalpía E, 1.730 kilojoule. Todos estos valores nos da kilojoule sobre kilomol. Y bueno, y al final en la entalpía de reacción, sí, todos los resultados dados se reemplazan y esto nos viene a dar un valor que son sacados de la especie. Son las especies A, B, C y D, que estos son los reactivos butadieno, cianuro, audiponitrilo, hidrógeno y hexametilendia. Estos estaban a una temperatura de 25 grados centígrados.
Bueno, una vez dados los resultados y todo, aquí se multiplica, se divide y nos da un valor de menos 1,35 más 0,6 kilojoules sobre kilomol. Bueno, y por último tenemos el reactor 3, que este tiene un ciclohexano de 70 kilomol sobre hora a una temperatura de 55 grados centígrados. Un ciclohexano que está a 49 kilomol sobre horas, un ciclohexano a 21 kilomol sobre horas, un nitrógeno que está a 79 kilomol sobre hora, un oxígeno que está a 63 kilomol sobre hora, y por último tenemos el agua que es 21 kilomol sobre hora, y estos están a una temperatura de 90 grados centígrados. Acá tenemos el nitrógeno que está a 100 kilomol sobre hora, un oxígeno 84 y una temperatura de 25 grados centígrados. Aquí, como vemos, está la fórmula y estos números que ven aquí, el 1 kilomol, 1 kilomol, 1 kilomol, estos son coeficientes estequiométricos. Bueno, aquí el estado de referencia, cada letra representa un compuesto. El F es ciclohexano, G nitrógeno, H oxígeno y ciclohexano, J agua. También están a una temperatura de 25 grados, a una presión atmosférica y en su estado gaseoso. Bueno, procedemos a usar la misma fórmula que usamos al principio, reemplazamos datos y nos da un valor de 21 grados, de 21 kilomol sobre horas. Para hallar las entalpías, también lo mismo, reemplazamos datos, son sacadas de la tabla del libro de Felder, de la tabla B2, y nos da un valor, el entalpía F nos da un valor de 2839,8 kilojoules sobre kilomol, y aquí en la entalpía G nos da 0, y reemplazando lo mismo, acá en la entalpía H nos da 0. El pH que es en el oxígeno. El oxígeno y el nitrógeno nos dan un valor de 0. Aquí tenemos las entalpías. Hallar las entalpías específicas de cada especie en la salida, lo mismo. Reemplazamos los valores y la entalpía F, que es el ciclohexano, nos da 6.151,4 kilojoules sobre kilomol. La entalpía de G nos da 1885,1. En la H nos da 1892,3. En la I nos da 5567,4. Y por último nos da, en la última que es la J, nos da, que es el agua, 4901 kilojoules sobre kilomol. Y ya. Y finalmente, para hallar la entalpía de reacción del reactor 3, tenemos y decimos que reemplazamos todos los datos que nos viene dando, que está aquí, todos los resultados, nos da un valor de menos 3 millones, 300, perdón, 308.829 kilojoules sobre mol. Ya, una vez teniendo ese valor, acá lo reemplazamos en la fórmula general, todos los valores aquí, de cada entalpía de entradas y salidas. Ya, nos da aquí un valor de menos 5,89 más 0,6 kilojoules sobre hora. Y ahí en el otro nos da menos 1,64 más 0,7 kilojoules sobre segundo. Ya. Finalmente en el reactor 3 podemos decir que esta es la cantidad de calor que se debe retirar del sistema para que la salida que tengamos sea una corriente con una condición deseada. Bueno, ingeniero, pues continuando pues con lo que es este balance de energía, podemos observar que tenemos el absorbedor, el cual le ingresa pues varios elementos
o especies, pues podemos decir, y que a su vez también van saliendo. Si nos podemos dar cuenta, pues ingresan con una cantidad inicial, pues, y por ambas partes, pues sale en menor cantidad, pues que se está eliminando impurezas y tantas cosas y cuestiones demás. Aquí para el ciclohexano, pues le damos la letra F, nitrógeno G, oxígeno H, ciclohexanona I y el agua EJ. Tenemos una temperatura de 25, una presión atmosférica de 1 y el estado es gaseoso. Eh, Aquí también podemos observar pues, la tabla eh, B1, en la cual son datos selectos de propiedades físicas. De aquí se han extraído pues, las entalpías para nuestros siguientes eh, problemas, pues. Aquí podemos hallar la entalpía pues, específica de cada especie pues, en la entrada. Como ya se dijo, pues la temperatura inicial va a ser de 25 y la temperatura de entrada es de 90, pues se reemplazan todos los valores CP, F y delta T. Delta T es la que está acá. Y aquí podemos ver en estos resultados nos da lo siguiente. 6151,4 kilojoules sobre kilomol. Así nuestra siguiente parte que nos da 1885,1 kilojoules sobre kilomol. La siguiente es 1892,3 kilojoules sobre kilomol. La de acá también podemos ver que el valor de 5567,4 kilomol, kilojoules sobre kilomol. Y la última que es delta, entalpía J, entalpía de agua, que podemos ver que es de 4901 kilojoules sobre kilomol. Ya. Esta es la entalpía específica de entrada. Ahora vamos a ver lo que sale del proceso, que sale a una temperatura de 110, como ya se dijo arriba, 25 la temperatura inamovible, esa está ahí por ende, y reemplazamos y obtenemos el valor de 8044,1 kilojoules sobre kilomol. También tenemos 2465,2 kilojoules sobre kilomol. Eh, También podemos ver que tenemos 2473,5 kilojoules sobre kilomol, 7280,4 kilojoules sobre kilomol. Tenemos 6409, que este es el valor del agua, kilojoules sobre kilomol. Ya, una vez obteniendo pues todos estos valores, pues podemos hacer una tabla de entrada y salida. Ya. Y al tener estos valores, pues vamos a calcular por ende, pues el valor de Q, que en este caso, pues como no tenemos el PIA la suma de las entalpía en R, pues este se elimina y obtenemos el valor. Pero anterior a esta también podemos ver que la ecuación para realizar el balance de energía que sale del proceso, pues es esta, en la salida menos la entrada, y obtenemos el valor de menos 6,68 exponente pues a la 5 positivo kilojoule sobre hora. Y para pasarlo a segundos, pues tenemos que dividirlo para 3600, que es lo que se ha hecho aquí, y nos da un valor de 1,85 exponente a la 2 positivo kilojoule sobre segundo. Ya. Y ahora continuando con lo que estábamos acá abajo, podemos evidenciar que nos da un valor de 1,21 exponencial a la 5 positivo, y podemos también ver que al dividirlo pues por 3600 da 3,36 exponente a la 1 positivo kilojoules sobre segundo. Esto es en el acelerador 1. Bueno, en el reactor número 4 pues tenemos el estado de referencia, en el cual podemos ver ya valores, digamos, especies que se han dado en problemas en partes anteriores. En cambio aquí el N10 y el N11 ingresan al reactor 4, por ende sale N12. Y la especie, pues tenemos ciclohexano que es F, nitrógeno que es G, oxígeno que es H, ciclohexanona
que es I, agua, que es J, ácido nítrico, que es K, óxido nítrico, que es L, y ácido adípico, que es N. La temperatura siempre va a ser 25, como vemos aquí, y la presión atmosférica va a ser también 1. El estado siempre es gaseoso. Ya, ya aquí tenemos otra tabla que dice que N10 entra con una temperatura de 110 y sale N12 con una temperatura de 140. Calculamos el avance de reacción, el cual podemos ver que es 13,93 menos 20 y eso dividido para menos 2 nos da un valor de 3,035, que ya redondeada es 30,4. Ya también podemos ver hallar las entalpías pues, de este reactor, hallar las entalpías específicas de cada especie en la entrada. Tenemos eh, la entalpía de F, que nos da 8044,11. La entalpía ya nos dan valores iguales a la anterior, ya porque se han realizado. Aquí también tenemos la entalpía de J, que es 6409, y la entalpía de K, que es 9350. Ahora nos venimos acá a la parte de las entradas y salidas. Acá podemos evidenciar todo eso. Y también tenemos aquí la resolución. Todas estas entalpías pues, se han sacado de la tabla B1 que ya mostré anteriormente, de un libro el cual nos ha servido de mucho pues, a lo largo de la carrera. Digo, de la materia. También podemos reemplazar K. Como podemos ver, aquí está el valor de acá, 0,4 kilomol sobre hora. Y este valor que está aquí, 40 y, eh, 4.251.850 kilojoules sobre kilomol. Ese es un valor para poder reemplazar. Aquí tenemos 40,06, todos estos valores de aquí. Y obtenemos una Q pues, de 1,29 exponente a la 7 positivo kilojoules sobre hora. Y eso lo dividimos para 3600 y nos da un valor de 3,58 exponencial a la 3 positivo kilojoule sobre segundo. Y ahora continuando con el proceso, pues vimos la que sale y la que entra. Y aquí tenemos una entalpía de formación, que este es el valor que estaba allá arriba. Eh, Este es el valor que se multiplicaba con 3,04, ya que este es el valor HR. En este caso sí se usó porque es necesario. Y también vamos a hablar sobre el absorbedor 2, que este también tiene esta de referencia, la misma especie de anterior. Entran ciclohexano, ciclohexanona, nitrógeno, oxígeno, agua, ácido adípico, óxido nítrico y ácido nítrico. Por ende entran y salen. Se les eliminan las impurezas y salen. Hallamos las entalpías como ya veníamos haciendo. Para entalpía F, pues es 10.803 kilojoules sobre kilomol. La G es 3.335,3 kilojoules sobre kilomol. La H es 3.346,5 kilojoules sobre kilomol. Para I es 9.850 kilojoules sobre kilomol. Para J es 8.671. Para K es 12.650. Para L es 3.393,4 kilojoules sobre kilomol. Y para M es 1.186,8. Estas son las entalpías de entrada. Y las de salida las vamos a leer a continuación, que es 11.000, pues 830 kilojoules sobre kilomol. La siguiente es 3.625,3. La siguiente 3.637,5. La siguiente 10.707. La siguiente es 9.425. La siguiente es 13.750. La entalpía L es 3.688,5. Y la última es 1.290. Todas estas kilojoules sobre kilomol.
reemplazamos, pues, como ya hemos venido anteriormente, pues, el AQ. El AQ se saca con un balance, se saca con los valores anteriores y con los valores de salida los valores. eh, Nos da un valor de la multiplicación y la suma, pues, de todos estos valores. Nos da un valor de menos 1,11 exponente a la 6 kilojoules sobre hora. Y pues esto, para pasarlo a segundo tenemos que hacer eh, la siguiente conversión, que es dividirlo para 3600. Y nos da un valor de 3,08 exponente a la 2 kilojoules sobre segundo. También podemos evidenciar acá, tenemos un valor de 27.454,34 kilojoules sobre kilomol. Eso ya lo vimos. Eh, y para pasarlo a segundo, pues se divide lo que ya nos dio con para 3605. 305. Nos da un valor de menos 7,63 kilojoules sobre segundo. Ya, ahora para finalizar con esta parte, pues, para finalizar con el proyecto, en este balance de energía, observamos el reactor 5, el cual le llega la corriente N5, que esta corriente viene del reactor número 2, la N14 que viene del reactor número 4, si mal no recuerdo, el reactor número 4 o absorbedor 2, sí, el absorbedor 2, y por ende sale la corriente N15, que la cual nos da ciclohexano, ciclohexanona, nitrógeno, oxígeno, agua, y nuestro producto, el cual estamos buscando, que es el nylon. Eh, También sale el ácido atípico, óxido nítrico, ácido nítrico, adiponitrilo, cianuro, butadieno, hexamelitendia y hidrógeno. Todos estos valores son sacados del reactor número 2, estos aquí, a una temperatura de 90 grados. Estos de aquí y los de acá son del reactor, del absorbedor 2, la corriente N14. Ya. Una vez viendo todos estos de aquí, podemos reemplazar y nos da el avance de la reacción nos da 0,090 y, a ver si puede decir 0,01 redondeándolo, que más 0 sería 1 redondeándolo, y también calculamos las entalpías especie de cada entrada. De A tenemos una entalpía de 617,6. De B tenemos 2296,4. De C tenemos 1581. De D tenemos 1874,6. De 1774. De F tenemos 11.830. De G tenemos 3.625,3. De H tenemos 3.637,5. De ahí tenemos 10.707. De J tenemos 900,425. De K tenemos 13.750. De L tenemos 3.688,5. De M tenemos 12.090. De todos los nos parece familiar, ya que lo hemos sacado en reactores anteriores o en la hervidura anterior. Y en esa de entrada, de salida tenemos los siguientes valores, que es 14.350, 5.480, 3.770, 3.850, 413, 14.670, 4.495, 4.511, 13.280, 11.678, 17.050, 4.574, 1.599,6, 1.169, y la entalpía de reacción pues nos da un valor de 7 millones 633
1340 kilojoules sobre kilomol. Todos estos valores son kilojoules sobre kilomol. Acá, estos valores de la tabla anterior. Ya, y Q nos da un valor de 8,87 kilojoules sobre hora. Y para transformarlo a segundo, pues debemos de multiplicar ese valor por 3600, igual nos da 2,44 exponencial a 3 positivo, kilojoules sobre segundo. Y eso sería todo con el dimensionamiento de los equipos. Muchas gracias. Bueno, en esta parte hablaremos sobre los dimensionamientos de los equipos dentro de la línea de producción del nylon. Dentro de nuestro proceso obtenemos el tanque número 1, donde aquí se va a reseccionar la materia prima. Estos valores que ven aquí los hemos sacado de una ficha técnica que hemos extraído desde la web. Lo podemos ver durante, o sea, esta ficha técnica en el PDF que se realizó. Aquí podemos ver que tenemos un diámetro exterior de 2,5 metros, una altura total de 2,92 metros, la altura del cilindro la vamos a calcular, que nos dice que es 2 por D, que D viene siendo el diámetro exterior, dividido para 3, nos da 1,67. El respectivo cálculo lo podemos ver aquí. Luego calculamos el volumen del cilindro, que este viene siendo igual a pi por h, que h viene siendo la altura del cilindro, por d al cuadrado, que viene siendo el diámetro exterior al cuadrado, dividido para 4. Aquí nos da un valor de 8,18, haciendo el respectivo cálculo, como vemos, pi 3,1416, que multiplica al 1,67 de la altura del cilindro, y a su vez multiplica a 2,5 el diámetro exterior elevado al cuadrado, dividido para 4. Luego calculamos lo que es la altura de la cabeza, donde la altura de la cabeza viene siendo igual al diámetro exterior dividido entre 4 y nos da un valor de 0,63. Es el 2,5 dividido para 4, nos da 0,63 metros. Luego calculamos el volumen de cabeza, que ya el volumen viene siendo por aquí adentro. El volumen de cabeza viene siendo igual a pi por altura de cabeza por el diámetro exterior al cuadrado dividido entre 6. Nos da un valor de 2,5. Vemos aquí el respectivo cálculo. Podemos ver que si este diámetro exterior sería más grande, sería de, supongamos, de un valor de 4, podemos ver que va a influir dentro de los respectivos cálculos del dimensionamiento del reactor. Hay que tener en cuenta eso. Luego calculamos el volumen del tanque, o sea, el volumen total es lo que puede almacenar. El volumen del tanque viene siendo igual al volumen del cilindro más 2 por el volumen de cabeza. Nos da un valor de 12,27 metros cúbicos. Este son el dimensionamiento del tanque número 1 de la resección, donde aquí ingresa lo que es el butadieno. Luego tenemos el tanque número 2, donde ingresa nuestro cianuro, donde se almacena el cianuro, y luego va a ingresar dentro de un reactor. Vemos que tanque 2 de almacenamiento, tenemos el diámetro exterior de 2,5. Como dije anteriormente, estos valores son sacados de una ficha técnica que se extrajo de la web. 2,5, la altura total, 2,92 metros. Luego se hace el cálculo de la altura del cilindro, que viene siendo 2 por el diámetro exterior dividido entre 3, nos da un valor de 1,67 metros. Luego calculamos el volumen del cilindro, que este viene siendo igual al pi por altura total por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Nos da un valor de 8,18, que vemos el respectivo cálculo que se realiza, pi 3,1416, que se multiplica por la altura del cilindro, y también se multiplica por el diámetro exterior, pero este se eleva al cuadrado, dividido entre 4, 8,18 metros cúbicos. Luego se calcula la altura de la cabeza,
que es h cabeza, es igual al diámetro exterior entre 4 y nos da un valor de 0,63 metros. Luego calculamos el volumen de cabeza, que viene siendo su fórmula pi por altura de cabeza, por el diámetro exterior al cuadrado entre 6, y nos da un valor de 2,05 metros cúbicos. Vemos el respectivo cálculo. Luego se calcula el volumen del tanque, que viene siendo el volumen del tanque es igual al volumen del cilindro más 2 por volumen de cabeza. Y esto nos da un valor de 12,27 metros cúbicos. Luego el dimensionamiento para nuestro reactor número 1. Aquí estos valores también del reactor son extraídos de una ficha técnica. Aquí podemos obtener un diámetro exterior de 5,9 metros. El tiempo de llenado viene siendo 12 minutos. El tiempo de alcanza viene siendo de 10 minutos. El tiempo de reacción viene siendo 200 minutos. El tiempo de descarga viene siendo 12 minutos. El tiempo de enfriamiento viene siendo de 10 minutos. La altura total viene siendo de 6,88 metros. Estos valores son sacados de la ficha técnica, como le hablé anteriormente. Luego se viene a calcular lo que es el peso en Newton. Tenemos un peso que puede almacenar este reactor de 348.874,12 newton. Ahora procedemos a calcular nuestra altura del cilindro, que viene siendo h es igual a 2 por d, que d viene siendo el diámetro exterior, entre 3, y nos da un valor de 3,93 metros. Luego seguimos calculando el volumen del cilindro, que esto viene siendo igual al pi por h, que viene siendo la altura total, por d al cuadrado, el diámetro exterior al cuadrado, entre 4, y nos da un valor de 107,54 metros cúbicos. Luego se calcula la altura de la cabeza, que viene siendo igual al diámetro exterior entre 4, y nos da un valor de 1,475 metros. El volumen de cabeza, viene siendo igual al pi por altura de cabeza por el diámetro exterior al cuadrado entre 6, y nos da un valor de 26,88 metros cúbicos. Vemos el respectivo cálculo que se realiza. Luego se calcula el volumen del tanque, que este volumen del tanque viene siendo igual al volumen del cilindro más 2, que multiplica al volumen de cabeza, y nos da un valor de 161,30 metros cúbicos. Luego procedemos a calcular el tiempo del ciclo, que el tiempo del ciclo viene siendo igual al tiempo de llenado, más el tiempo de alcanza, más el tiempo de reacción, más el tiempo de descarga, más el tiempo de enfriamiento, nos da un valor de 244 minutos. Vemos aquí la sumatoria de estos tiempos, y nuestro tiempo de ciclo nos da 244 minutos. Procedemos a calcular el caudal, donde caudal viene siendo igual a volumen del tanque entre el tiempo del ciclo. Vemos el respectivo cálculo. El volumen del tanque, que viene siendo 161,30, entre el tiempo del ciclo, que viene siendo 244 minutos, nos da un valor de 39,6651 metros cúbicos a horas. Están transformados ya a horas, no a minutos. Aquí nuevamente sigue el proceso. Aquí se obtiene el tanque número 3 dentro de este proceso, donde se va a realizar nuevamente este dimensionamiento. El diámetro es de 2,5, la altura total es de 2,92 metros. Se hace el respectivo cálculo de la altura del cilindro, que 2 por el diámetro exterior entre 3 nos viene dando 1,67 metros. También el volumen del cilindro, que viene siendo igual a pi por la altura por el diámetro exterior elevado al cuadrado entre 4, y nos da un valor de 8,18 metros cúbicos.
Se hace también el cálculo de la altura de la cabeza, que este es igual a D, que es el diámetro exterior entre 4, y nos da un valor de 0,63 metros. También calculamos el volumen de la cabeza, que este es igual a pi por altura de la cabeza por diámetro al cuadrado, el diámetro exterior al cuadrado entre 6 nos da un valor de 2,05 metros cúbicos. Ahora el cálculo del volumen del tanque, lo que puede almacenar, este viene siendo el volumen del tanque es igual al volumen del cilindro más 2 por el volumen de cabeza, en la cual obtenemos el valor de 12,27 metros cúbicos. Vamos al respectivo cálculo. Este tanque que está aquí viene almacenando y luego este hace llegar al reactor número 2, el compuesto que tiene almacenado, obviamente. Al reactor número 2, donde hacemos los respectivos cálculos de su dimensionamiento. Vemos que este reactor tiene un diámetro de 5,9 metros, el tiempo de llenado es de 12 minutos, el tiempo de alcance es de 10 minutos, el tiempo de reacción es de 200 minutos, el tiempo de descarga es de 12 minutos, el tiempo de enfriamiento es de 10 minutos, la altura total es de 6,88 metros. El peso también viene siendo igual a 348.874,12 newton. La altura del cilindro, que no podemos calcular y nos da un valor de 3,93. El volumen la altura de cabeza nos da un valor de 1,475 metros. El volumen del cilindro podemos calcular por el pi, por la altura, por el diámetro al cuadrado entre 4 y nos da un valor de 107,54 metros cúbicos. El volumen de cabeza, que viene siendo pi por la altura de cabeza por diámetros al cuadrado entre 6, un valor de 6,88 metros cúbicos. El volumen del tanque viene siendo igual al volumen del cilindro, más 2 por volumen de cabeza, y nos da un valor de 106,30 metros cúbicos. El tiempo de ciclo, que nos da 244 minutos, y el caudal, que nos da 39,6651 metros cúbicos entre horas. Ya está transformada su unidad a metros cúbicos horas. Aquí vemos en el proceso, también tenemos un tanque número 4, en el cual también es de almacenamiento. Tiene su respectivo diámetro de 2,5 metros, su altura total de 2,92 metros. Se hace el respectivo cálculo de la altura del cilindro, es de 1,67 metros. También se hace el respectivo cálculo sobre el volumen del cilindro, es de 8,18 metros cúbicos. La altura de cabeza, de 0,63 metros. El volumen de cabeza se obtiene por el pi, por la altura de cabeza, por el diámetro al cuadrado entre 6 y nos da un valor de 2,05 metros cúbicos. El volumen del tanque es 12,27 metros cúbicos. Procedemos, donde este tanque número 4 va lo que está almacenado. Obviamente va a enviar al reactor número 3, el que tenemos aquí dentro de nuestro proceso. Tiene su diámetro de 5,9 metros, el tiempo de llenado de 12 minutos, el tiempo de alcance de 10 minutos, el tiempo de reacción de 200 minutos, el tiempo de descarga de 12, el tiempo de enfriamiento de 10 y la altura total de 6,88 metros. Tenemos un peso de 348.874 de 348.874,12 newton. Se hace el cálculo de la altura del cilindro de 3,93 metros. El volumen del cilindro podemos obtener de 107,54 metros cúbicos. La altura de cabeza 1,475 metros. El volumen de cabeza 26,88 metros cúbicos. El volumen del tanque 161,30 metros cúbicos. El tiempo del ciclo de 244 minutos. El caudal de 39,6651 metros cúbicos sobre hora. En nuestro respectivo proceso tenemos 5 reactores donde hacen su misma función. También tenemos 5 tanques de almacenamiento. Tenemos 4 tanques de almacenamiento
tenemos dos tanques donde su función esta es, digamos, ya lo que sale del proceso son compuestos que ya no son idóneos para que sigan el proceso. En cambio, aquí este absorbedor, como tenemos aquí, su función es sacarla del proceso, como vemos aquí, para este tanque, digamos, para desechos, lo podemos decir así, donde sale una cierta parte de las sustancias que entran a este absorbedor, porque no sale toda, sino que solo su función del absorbedor es que salga una pequeña parte. Y el resto sigue dentro del proceso. Tenemos el tanque de sustancias que salen del proceso, luego tenemos el absorbedor 1, donde este absorbedor, tenemos también dos absorbedores, eh, la, su dimensionamiento son los mismos, este es de 1.2 metros, el tiempo de llenado de 12 minutos, el tiempo de alcance de 10 minutos, el tiempo de descarga de 12 minutos, el tiempo de enfriamiento de 10 minutos, la altura total de 2 metros, soporta un peso de 224.154.12 newton. Aquí hay una altura de un cilindro de 0,80 metros, el volumen del cilindro de 0,90 metros cúbicos, la altura de cabeza, como podemos ver, de 0,3 metros, el volumen de cabeza de 0,23, el volumen del tanque 1,36 metros cúbicos, el tiempo de ciclo es de solo de 44 minutos y su caudal de 1,8507 metros cúbicos horas. Este metro cúbico hora significa que es lo que va a pasar al siguiente proceso, que es el reactor 4. Pero aquí también tenemos en este reactor 4 donde tenemos un tanque número 5, donde entra también otro compuesto. Como dije anteriormente, tiene las mismas dimensiones. El absorbedor 2, el reactor 5, aquí en el reactor 5, donde su función ya es, donde se llega a obtener ya lo que es el nylon, que es lo que buscamos en este proceso, en este proyecto que se realizó. El compañero explicó el proceso, digamos ya a base casero, se hizo en un laboratorio. Queríamos explicarlo de una manera industrial, ya realizada dentro de una industria, con su maquinaria, con sus reactores, con sus absorbedores, sus tanques de almacenamiento, pero no encontramos, y nuestra manera más idónea que se nos dio, el casero, que es casi completo con los compuestos que nosotros hemos realizado el proyecto, más no con los equipos que hemos mostrado anteriormente. Y eso es todo nuestro proyecto. Muchas gracias.